Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Ahí sí, ¿me escuchan? Ahí sí. Hola a todos, ¿cómo están? Ahí estaba leyendo que estaba muy nerviosa con la PSU de Historia de este año, pero no se preocupen porque nos va a ir muy bien. Vean las clases que ya habíamos hecho. Hoy día es la última clase de Historia del año. Como les comenté la semana pasada, vamos a ver lo que es Historia Europea y Historia Medieval. ¿Ya? No vamos a alcanzar a ver historia romana y latina y la diversidad de civilizaciones porque o tenía que verlo todo en una clase y dije, o veo una cosa bien o hago un barrido muy general de todo. Así que decidí ver bien Europa medieval y van a tener aseguradas esas preguntas en la PSU. De hecho, me leí las preguntas que habían hecho en las PSU pasadas y no hay ningún tema que vamos a dejar afuera. ¿Ya? Y aquí hay nombres que estaban en las clases pasadas. Niccolo Paganini, Claudio, ¿cómo están? ¿Qué más? A Fanny 94 también la había visto antes. Ya, bueno, entonces vamos a partir con la clase. Ah, Fanny nueva. Ya pensaba que sí, que había estado. Qué bueno que hayan nuevos, pues, para que conozcan esto. Ya. Vamos a partir con la clase. Entonces hoy día vamos a ver el legado occidental, Europa medieval y el cristianismo. Cualquier duda me van preguntando y vamos conversando, si es que no les queda algo claro. Vamos a ir haciendo preguntas tipo PSU también, que ya se hayan visto y todo. Entonces, ya. Cuando uno piensa en la Europa medieval, ¿qué piensa? Piensa en una sociedad un poco oscura. No se vayan describiéndome ustedes ahí qué se les ocurre cuando piensan en una Europa medieval. En pobreza, en reyes muy ricos, gente muy pobre, que la Iglesia Católica tenía un poder muy fuerte. ¿Qué más se le ocurre? O unos guerreros, gladiadores de las películas, donde hay una damisela en peligro y un príncipe la tiene que ir a buscar. Todas las películas de dragones, caballeros, todas las películas de Disney, muchas, se ambientan en una época medieval, entonces en general tenemos como una idea preconcebida muy romántica de la época en general. Pero todas esas ideas son ideas preconcebidas y son muy reduccionistas de la complejidad que tuvo esta época, que duró 1000 años, nada más ni nada menos que 1000 años, y que tuvo muchas etapas y periodos distintos. Ya, entonces en un primer lugar vamos a hablar de ¿en qué minuto parte la época medieval? Cuando se cae el Imperio Romano. Sí, todas las cosas que están diciendo sí, es lo que a uno se le viene a la cabeza cuando empieza en época medieval. Pero lo que yo les quiero mostrar hoy día es que la época medieval es mucho más compleja de lo que nosotros creemos que es. Ahí vamos a ir hablando de eso. Entonces, el Imperio Romano de Occidente, luego de la división del Imperio Romano en Oriente y en Occidente, el Imperio Romano de Occidente se va desarrollando de manera muy distinta a lo que fue desarrollando hacia Oriente. Oigan, díganme si voy muy rápido, ustedes me dicen que vaya explicando más lento. Entonces el Imperio Romano de Occidente ya se venía desarrollando, se venía debilitando desde hace varios años. Habían crisis políticas, crisis económicas que explican un poco la pérdida de identidad que habían tenido los romanos. Ya
la antigua gloria de Roma, con los caminos interconectados, con la cultura, con la política, con el César como figura importante, como elemento cohesionador, la propaganda, todo eso que uno se imagina cuando se imagina Roma, el poder militar, ya no estaba así en esta época. Ya de hecho habían habido invasiones pacíficas. Voy rápido, voy un poquito más lento. Ya habían habido invasiones pacíficas de pueblos que no eran parte del imperio, los pueblos germánicos, que ya se estaban adentrando en la frontera romana. Entonces, pero luego estas invasiones van a ser más violentas y que terminan al final con que estos grupos germánicos vienen impulsados por los hunos desde Asia y entran violentamente al imperio romano y terminan con de Occidente y lo disuelven, ¿ya? Específicamente cuando el rey Odoacro, que era un germánico, depone al último emperador romano, que era Rómulo Augusto. Ahí la historiografía determina que ahí parte la historia medieval, ¿ya? ¿Qué pasa? Estos pueblos germánicos se mezclan con las culturas romanas y empiezan a generar nuevas maneras de relacionarse, de convivir. Por supuesto que este cambio no se da de un día para otro, pero comienzan nuevas formas de sociabilidad, de relacionarse entre ellos, de trabajar la tierra y todo esto, ¿ya? Entonces, ¿qué se mezclan? Se mezclan elementos judeocristianos, elementos grecorromanos y germánicos, ¿ya? Los cristianos que se mezclan son las tradiciones que venían desde el cristianismo y desde el judaísmo. Los grecorromanos son la tradición latina y griega, y los germánicos, que son las características propias que tenían estos pueblos que venían desde Asia, cómo ellos se relacionaban entre ellos, la manera de la guerra. Todo esto lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué más pasa? Esta época de 1000 años se puede unificar en un periodo en que la Iglesia y el catolicismo es el elemento cohesionador de ella. O sea, Europa está profundamente fragmentada, ya no están estos límites territoriales, la Britania, las distintas provincias romanas ya no tienen un límite claro, y es la Iglesia la que da esta cohesión, ¿ya? Por eso se dice este periodo Europa medieval y cristianismo. Ya vamos a dividir este periodo vamos a dividir la Edad Media en dos periodos, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media va del siglo V desde la caída del Imperio Romano hasta el siglo X. ¿Y cuáles son las características de esta Alta Edad Media? Que en este periodo se asientan los reinos germánicos y es la disolución del Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Que se asienten es que ya empiezan a generar una identidad en los territorios que estos pueblos germánicos llegan. Y empiezan las nuevas formas de sociabilidad que estábamos hablando antes. Ya. ¿Qué pasa? Si ahora miramos estos reinos, eran distintos tipos de reinos. Algunos de estos son los visigodos, los ostrogodos, los francos, los anglos, los alamanes y los vándalos. Y estos se ubican en estos territorios que actualmente son España, Italia, Francia, Inglaterra, Europa Central y el norte de África, ¿ya? Entonces, los visigodos ocuparon España, los ostrogodos Italia, los francos Francia, los anglosajones Inglaterra, los alamanes Europa Central y los vándalos el norte de África, ¿ya? Y así se fueron ubicando. Cada uno de estos pueblos tenían características particulares, pero sin embargo igual los denominamos a todos como germánicos, porque a pesar de que habían ciertas maneras que ellos tenían de vivir que los podemos cohesionar todos juntos, ¿ya? ¿Qué pasó? La antigua Roma y las antiguas ciudades se fueron disolviendo y la sociedad se volvió rural. Los germanos se asentaron en los campos y no en las ciudades. Ya hubo una importante migración hacia los campos porque las ciudades eran inseguras. Los pueblos que surgieron fueron producto de la fusión de tres elementos. Ya de los romanos tomaron el latín y el derecho. De los germanos rescataron el carácter guerrero de los pueblos y las relaciones basadas en el parentesco y lazos familiares y de fidelidad. Del cristianismo adoptaron la manera de relacionarse con Dios y el rol de la Iglesia como ente cohesionador. ¿Ya? Estas tres características son muy importantes y las han preguntado en PSU para que se las aprendan.
En el fondo, cómo la sociedad que se genera en la Edad Media es una sociedad compleja que tiene características de distintos grupos y distintas historias. Ya, en un primer momento vamos a hablar de qué fue el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio, nos estábamos hablando de que Europa estaba fragmentada. Dentro de esta fragmentación que se da a principios de la Europa medieval, surge un imperio, que es el Imperio Carolingio, que le da por un periodo una cohesión a Europa y se genera un reino. ¿Ya? Primero, los francos se habían asentado ¿dónde? ¿Se acuerdan? ¿Dónde están los francos? ¿Me escuchan? ¿Dónde se habían asentado los francos? En Francia, ya, muy bien. En París, sí, ya. Primero, ya, estaban los francos en Francia y ellos comenzaron a desarrollar un sistema político más desarrollado que el resto de los pueblos germánicos. Y estaba primero la dinastía merovingia, con el rey Clodoveo, que era un cristiano muy importante, que expandió su territorio con conquista y consolidó su poder en la Galia, que es la actual Francia. ¿Ya? Lo consolidó y generó un reino grande. Él se convirtió al cristianismo y el hecho de que él se haya convertido al cristianismo fue esencial para su imperio, porque posteriormente ese imperio se iba a caracterizar por ser fuertemente cristiano y las relaciones que tuvo con la iglesia y todo eso. Y de hecho marcaría la historia de Francia hasta el día de hoy. Bueno, quienes en verdad gobernaban estaban en esta dinastía merovingia, eran los mayordomos de palacio, que es como una especie de primer ministro. Entonces el rey era como la cara visible del poder, pero quien realmente gobernaba eran los mayordomos de palacio. Uno de estos mayordomos de palacio fue Pipino el Breve, que el Papa él en una alianza con el Papa dijo: en verdad quien está gobernando soy yo, no con esas palabras, pero lo dijo así. Y el Papa le dio el poder de rey y los reyes holgazanes, muy bien. Le dio el reinado legal de lo que sería, de lo que era este imperio, que todavía no se llamaba Imperio Carolingio, y Pipino el Breve le da a él excelencia de la mariposa, hola, ¿cómo estáis? Ya te echaba de menos ya. Ya, Nico me preguntó algo, lo voy a responder al tiro. Entonces llegó Pipino el Breve al poder, y Pipino el Breve se convierte, con él empieza el Imperio Carolingio propiamente tal. ¿No es cierto? ¿Te contesté la pregunta ahí, Nico? Cuando Pipino el Breve llega al poder, empieza el Imperio Carolingio. Y como el rey corona a Pipino el Breve le regala al Papa y a la Iglesia los estados pontificios, que son lo que es ahora el Vaticano en Italia. Entonces, Pipino el Breve llega a finales del siglo VII y ahí se consolida este imperio, ¿ya? ¿Cuáles son las importancias del Imperio Carolingio? ¿Por qué lo vemos en la PSU? ¿Por qué? Porque Carlomagno, el hijo de Pipino el Breve, le dio tan coherencia y unidad a Europa, le dio mucha coherencia y unidad a Europa, y le da cierta estabilidad política y desarrollo cultural dentro de este contexto que cuando uno mira para atrás se lo imagina negro, oscuro. No, en el Imperio Carolingio vemos que hay desarrollo intelectual, que hay bibliotecas, que se comienza a rescatar la cultura grecolatina que se había perdido. ¿Qué más? Bajo su imperio se desarrolló un pensamiento muy importante que para lo que fue posteriormente toda la teología y todo el desarrollo del pensamiento occidental, que se unifica la cultura clásica con el pensamiento cristiano. Y se da un renacer también. ¿Y qué más? En el Imperio Carolingio se buscó volver a la unidad y gloria de los... ¿Escuchan? Buscó volver a la unidad y la gloria del Imperio Romano, pero su imperio se fragmentó después de su muerte. Ya, aquí les puse un mapa para que cachen más o menos mejor cómo
el poder que llegó el desarrollo gigante que alcanzó el Imperio Carolingio. Primero, aquí ven como la mitad de Italia era el Imperio Carolingio, se llega hasta allá, hasta lo que ahora podría ser Alemania, toda Francia. Acá abajo no está, acá abajo el Emirato de Córdoba que sale, es toda la conquista musulmana que también fue en esta época y la vamos a ver más adelante, pero para que vean cómo se topan las épocas y cómo todo está pasando al mismo tiempo. ¿Ya? Ya, terminamos con el Imperio Carolingio. La idea, lo que quiero hacer en esta clase es que vamos a ir haciendo unas pinceladas de todas las cosas que influyeron en la Edad Media, todas las cosas más importantes, pero no se preocupen que todo el contenido del PSU lo vamos a ver. Ya, Imperio Carolingio. No, perdón. ¿Qué pasa? Carlomagno quería llegar y hacer que su imperio fuera el más grande y se volviera la gloria de Roma. Pero ¿qué pasa? Después de su muerte, su imperio se fragmenta. Se fragmenta en tres. Y ahí cayó el Imperio Carolingio y se disolvió. No fue tan largo. Y en uno de los tres territorios que se disuelve el Imperio Carolingio, se convierte en el Sacro Imperio Romano Germánico, que sería lo que ahora es más o menos Alemania, toda la zona como de aquí de la izquierda que está en rojo, de la derecha, perdón, que se convierte en el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, es parte del fragmentado Imperio Carolingio, ¿ya? Y se convierte en el segundo foco de poder que podemos encontrar en el periodo de la Edad Media. Que en el siglo X, el Sacro Imperio Romano controlaba casi toda Europa. Destaca la figura de Otón, que ahí se los puse, que les voy a explicar un poco lo importante que fue este personaje. Y en este periodo es importante este imperio porque se desarrolla una confusión muy importante entre lo que era el poder espiritual y lo que era el poder territorial, el poder temporal, ¿ya? Otón llegó a tener tanto poder que incluso llegó a elegir papas, que al final eso generó mucho conflicto y la iglesia tuvo que generar bula y decir que el poder temporal es distinto al poder espiritual, a pesar de que igual eso se mantuvo durante toda la Edad Media, esa confusión. Esto al final hizo que la iglesia se alejara de cumplir su verdadera función de evangelizar y llevar a los hombres a la salvación, ya que estaba más preocupada de temas políticos y terrenales que de las necesidades espirituales de la gente. Y esto se da... Ya, voy a ir hablando más lento. Ya, aquí en este periodo se empieza a hablar... Una bula es un documento papal, el nombre especial. Ya, entonces, ¿por qué importa la figura de Otón? Se destaca su figura por el enorme poder que él tuvo y porque como él fue desarrollando una relación especial con la Iglesia Católica que al final generó muchas confusiones y fue marcando cómo iba a ser el desarrollo de la Iglesia como una manera de generalización. No todo el periodo fue así, pero donde se mezcló el poder temporal con el poder espiritual. Aquí esta figura de Otón, para que vean lo importante que fue, es una imagen medieval y sale él mismo en su trono de rey, se ve con cosas doradas, con ropa de colores fuertes y gente trayéndole cosas como para servirlo. Y que tiene en la mano, tiene la orbe, que es un símbolo del arte cristiano y que significa que él es el dueño del mundo, significa poder, que él sostiene el mundo. Y por el otro lado tiene el cetro, que es típico símbolo de reyes también, con la pelotita arriba, que significa también que también es un emblema de poder y de autoridad. Otón era contrario a la iglesia. No, Otón tenía una estrecha relación con la iglesia, pero se generó esa confusión de cuál era la función de cada uno. Al final sí, tuvo muy malas relaciones con la iglesia y terminaron muy peleados. Ya, eso con el Sacro Imperio Romano, ¿ya?
El Imperio Bizantino. Se me olvidó explicarle en qué minuto se cae, ya, se disoluye, hay una disolución del Imperio Imperio Romano Germánico, y vuelven a tomar poder los señores feudales, que antes habían perdido el poder porque Otón y los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico cohesionaron en un imperio. Y Otón era el más importante de todos. En el minuto que se cae el Sacro Imperio Romano Germánico, vuelven a resurgir estos señores feudales, estos nobles, que empiezan a dar seguridad a su gente. Ya. Entonces, después de una fuerte pelea con la Iglesia, el Sacro Imperio Romano Germánico se disuelve en 1928. Y vuelven los señores feudales y ese protagonismo. ¿Están perdidos o van bien? ¿Todo bien? Ya, bueno, cualquier pregunta me dicen. El Imperio Bizantino. En 1228. Ya. ¿Qué estaba pasando también paralelamente a todo este proceso? ¿Se acuerdan que el Imperio Romano se dividió en dos? El Imperio Occidente se cayó con las invasiones germánicas y ahí partió toda la Europa medieval en Europa occidental. En cambio, en el Imperio Bizantino, que es toda Europa oriental, se va generando un proceso histórico completamente distinto. Se mantuvo durante muchos años más que el Imperio Romano Occidente y fue una combinación muy interesante entre culturas occidentales y orientales. ¿Quién fue el personaje más importante de este imperio? Justiniano, que con él fue el auge del Imperio Bizantino y mantuvo el derecho y la política romana. Él hace la compilación de las leyes romanas en el Corpus Juris Civilis, que es muy importante, se lo pueden preguntar en la PSU, porque influye mucho en la actualidad en el código de leyes y como en la teoría de lo que es la ley, actualmente. ¿Qué es importante? ¿Cómo podemos saber un poco cómo fue esta cultura que se dio en Bizancio? A través del arte que se fue desarrollando en esa época y también en la importancia que tuvo la intelectualidad y los estudios que se dieron en Bizancio en esa época. Hubo bibliotecas, hubo como un fuerte misticismo, los bizantinos tenían una relación muy especial con la mística, el dorado, la fiesta, que se da como por una mezcla entre Oriente y Occidente también. Una mezcla entre cristianismo y unas maneras más orientales de relacionarse. ¿Puedo explicarme eso de la Juris Civilis? Claro que sí. El Imperio Bizantino se desarrolló, estábamos diciendo que el Imperio Bizantino se desarrolló en todo su esplendor al margen de lo que estaba pasando en Europa, ¿no es cierto? Con un desarrollo político, artístico, intelectual y político impresionante. El emperador más importante fue Justiniano, ¿ya? ¿Y qué hizo él? Una de las cosas más importantes que hizo fue que compiló las leyes romanas en el Corpus Juris Civilis, ¿ya? Las rescató del derecho romano, y estas perduran hasta hoy, ¿ya? O sea, es importante esta compilación de las leyes romanas porque las rescata e impide que se pierdan, y eso es muy importante en la historia del derecho, ¿ya? ¿Qué más? Él construye una de las iglesias más importantes de lo que antiguamente fue el Imperio Bizantino y ahora se encuentra en Estambul. No, ese no es el Código Civil. No. Y construyó una iglesia que se llama Santa Sofía. ¿Qué pasa? El arte bizantino, como podemos ver, es muy distinto al arte que se desarrolló en Europa, que era un arte con menos colores, con menos brillo, mucho más práctico, por así decirlo. O sea, no tenía tanta decoración, tanto dorado. En cambio, el arte que se fue desarrollando en el Imperio Bizantino era de mosaico, era con mucho dorado, con un trabajo impresionante. Y aquí podemos ver que este mosaico se ha mantenido desde el siglo V
en siglo V se ha mantenido intacto y podemos ver, ¿qué se ve? Se ve a Justiniano, al emperador que estábamos hablando antes, dándole la iglesia a la Virgen María, ofreciéndosela. Y por el otro lado está el emperador romano Constantino, que fue el que permitió la religión cristiana en Roma, en el Imperio Romano, ofreciéndole la ciudad amurallada de Constantinopla. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa todo esto? Es todo o sea, cada uno de esos puntitos que ustedes ven es una piedrecita enana, enana, enana. O sea, construir todo esto era un trabajo enorme y era una manera de darle más gloria a Dios en una iglesia. O sea, de mostrar también cómo la unidad entre el poder temporal y el poder espiritual. Como el mismo rey, que era Justiniano, el emperador, le sirve a la Virgen y le ofrece algo a ella. Esa era la imagen que el emperador quería dar de sí mismo. ¿Ya? Ya. Eso con el Imperio Bizantino. Cualquier pregunta, me dicen nomás. El Islam. ¿Ya? ¿Qué pasa con el Islam? ¿Por qué influye en la época medieval? Mahoma comienza a predicar en Arabia y comienza a predicar en un contexto donde había un desarrollo intelectual muy bajo, donde eran pueblos nómades generalmente y politeístas. ¿Ya? Aquí me preguntan, ¿las artes eran funcionales para la época? A ver, desarrolla un poco más tu pregunta y volvemos a Tanasia. Dime, explícalo un poco más y te explico bien lo del arte. Mahoma llama mucho la atención de su población, como dice la Vale, y va a la Meca a predicar y no es muy bien recibido porque su mensaje era muy radical. Además era muy distinto a la cultura en la que él se estaba insertando. ¿Por qué? Porque eran pueblos politeístas y él hablaba de un solo Dios que le había hablado. Y decide escaparse en el año 622 de la Meca, en lo que ahora se llama la Égira, lo que se le denomina la Égira. Y en la Égira él, cuando se va, hace un ejército, en lo que le denomina Guerra Santa, y comienza a expandir el Islam por Arabia. Y ahí empieza a ir en ascenso hacia el éxito y en cómo le fue muy bien, en cómo la gente se adhirió a su religión. En el minuto que él se escapa de la Meca, en la Égira, en el 622, es lo que el calendario musulmán hoy denomina como el inicio de la era musulmana. Ya. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Fue perseguido, todos querían dejar huella del arte, en el tercer rey y respetar el catolicismo. Ya, vamos a poquito. La Atanasia me pregunta si el arte era funcional en la época, enaltecer reyes y respetar el catolicismo. La función del arte es un tema complejo, ¿verdad? Porque puede ser, tendríamos que meternos en la cabeza de quién está financiándolo y quién está creando esa obra de arte. Pero claro que si un emperador construye una imagen de él mismo en una iglesia que quiere que para la posteridad, hay de eso una manera de un discurso de poder, afianzar su poder, que la gente cada vez que entra a la iglesia lo vea, le va generando identidad y le va generando como una omnipresencia. Pero también a la vez puede ser, y que no se opone, una manera de mostrar cuál es su fe. Claro, o sea, demostrar cuál era su fe y que en el fondo que el mismo rey se muestre a sí mismo, el mismo emperador se muestre a sí mismo dándole una ofrenda a la Virgen, también en cierta medida es una manera de mostrar su catolicismo y no tiene que tener por qué un afán propagandístico, aunque puede tenerlo también. Ya, volviendo, dime si te respondí. Ya. Entonces se impuso el monoteísmo en Arabia. ¿Ya? ¿Cuáles son los 5 pilares del Islam? ¿Ya? Ya, Benja preguntó, ¿de la Meca a la Medina se denomina la Égira o así se comienza el calendario mahometano? De la Meca a la Medina. No, cuando Mahoma se va de la Meca,
se le denomina égira, que es como que se expulsa, ¿ya? Y ahí comienza el calendario mahometano, o sea, el calendario musulmán. Después, posteriormente, se determinó que ahí iba a comenzar el calendario musulmán. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cuáles son? El Islam se basa en el Corán. El Corán es un libro sagrado y tiene 5 pilares fundamentales. 1. Esto son muy importantes y lo tienen que saber porque después influye en Europa también. 1. Que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Y Mahoma es su profeta, o sea, hay un solo Dios y Mahoma es su único profeta. 2. Cada musulmán debe rezar 5 veces al día en dirección a la Meca. 3. Los musulmanes deben dar cada año una limosna a las personas más pobres de su comunidad, empezando por familiares y vecinos. 4. Ayunar en el mes de Ramadán. Eso es todo un mes en que todos los musulmanes dejan de comer desde que se pone el sol desde que sale el sol hasta que se pone el sol en la noche. No pueden ingerir agua, no pueden comer nada, no pueden hacer muchas cosas. Y bueno, hay gente que se puede excluir de este ayuno, por ejemplo, las embarazadas, los hombres enfermos, los niños, los muy viejos. Ya. Y el 5, el musulmán debe peregrinar al menos una vez en la vida a la ciudad de la Meca. Sí, las bebidas alcohólicas también estaban prohibidas. El Corán es como la Biblia, incluso en muchos países musulmanes, actualmente el Corán es la Constitución. O sea, las leyes del Corán son las que se cumplen y estar en contra del Corán es ilegal. 5. El musulmán debe peregrinar al menos una vez en la vida a la ciudad de la Meca, siempre y cuando tenga los medios económicos y las condiciones de salud necesarias. Benja pregunta, profe, tengo una duda, ¿yo puedo ser musulmán? Sí, una persona se convierte a la religión. Como uno se convierte al cristianismo, uno se puede convertir a la religión musulmana. Tiene que cumplir estos preceptos que son básicos. Ya. ¿Qué pasa? Después de que se muere Mahoma, empiezan una serie de las nuevas autoridades de los musulmanes, del islamismo que se fue desarrollando, expanden la religión para el resto de Europa, ¿ya? Se van hacia Persia, hacia Siria, hacia Palestina y llegan incluso a la península ibérica, al norte de África también. No siguieron avanzando por Europa porque fueron detenidos en la entrada de la actual Francia, en Galia, en la batalla de Poitiers, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Por qué influye esto en la historia europea? Porque en España se dio una historia paralela a lo que fue el resto de Europa feudal en Europa occidental. O sea, aquí estaban los musulmanes que tuvieron una presencia muy fuerte y ¿cuáles fueron sus legados? Fueron legados comerciales, o sea, la manera en cómo ellos comerciaban, cómo los nuevos productos que ellos traían, artísticas. Los musulmanes no pueden representar al ser humano, entonces ellos no, en el arte, ni a Dios tampoco. Entonces ellos no tienen un arte como el occidental, que tiene harta figura humana y escenas bíblicas, ese arte religioso. Los musulmanes desarrollan un arte que tiene que ver más con la geometría, ¿ya? Entonces, un ejemplo de eso sería la Alhambra de Granada, que les voy a mostrar. Que en Granada es una ciudad del sur de Francia que tiene un palacio musulmán muy bonito y que está lleno de todas estas figuras geográficas, geométricas que yo les estaba hablando antes. En ciencia, los legados musulmanes son en álgebra, en agronomía, en las nuevas maneras de cultivo, en medicina, en nuevas maneras de curar enfermedades. En la navegación traen desde China el astrolabio. Y también en la literatura. La literatura árabe es muy distinta a la literatura occidental, las mil y una noche. La manera de hablar es muy distinta, es mucho más romántica. Y eso también influenció en la literatura occidental. Y aquí está, les puse un mapa de todo cómo fue el avance musulmán, para que vean lo rápido que fue, impresionantemente rápido. A la muerte de Mahoma ya tenía todo este territorio azul morado que está aquí. Después, con los califas ortodoxos, los califas son los sucesores de Mahoma,
llegan a todo este territorio de lo que ahora sería Cercano Oriente y la mitad del norte de África, que es Jerusalén, Damasco, Bagdad, el Cairo. Y después, con el califato de los Omeyas, que es otra dinastía de autoridades musulmanas en esta época, llegan por el norte de África, Marruecos y España. ¿Ya? ¿Qué es esto? Esto es la Alhambra de Granada, es una de los legados arquitectónicos más importantes que tenemos hoy día sobre los musulmanes, de la ocupación musulmana en España. Es un palacio que, esto es solamente una pieza del palacio, pero para que vean el detalle que tiene, el trabajo que tiene el arte musulmán, con espacios amplios, con mucha luz, con pilares delgados, como muy estilizados, con harta agua, pozos de agua. A los musulmanes les encanta en su arte tener fuentes de agua entre medio. Muy bonito. Bueno, eso. Si le interesa más, vean más fotos de arte musulmán y mezcla con Occidente, o sea, cómo se da hoy esa mezcla de artística, de arquitectura. En general la arquitectura se evidencia esta mezcla de cultura. En toda Europa, no solamente en este caso, y en todas las sociedades, en Latinoamérica también. Y hay una pregunta de PSU que salió en el 2008, que salió en el 2008, que fue sobre este tema. Ya que la vamos a leer. En Europa medieval, el cristianismo y el islamismo presentaban diferencias. Sin embargo, es interesante constatar que también tenían semejanzas que se conservan hasta hoy. Un ejemplo de estas semejanzas es: A. Rechazar el politeísmo de manera total. B. Aceptar la poligamia como base de la familia. C. Obligar a sus fieles a visitar sus ciudades sagradas. D. Manifestar su fe a través de imágenes con forma humana. E. Validar la existencia de los 7 sacramentos. A ver, vayan respondiendo y vemos si hay pelea. A ver, la A. Algunos me han dicho la E. Ya, es más o menos unánime la respuesta. Claro, las dos rechazan el politeísmo de manera total. Y eso es una de las características más importantes de estas dos religiones. Acuérdense que dijimos que Mahoma tuvo mala recepción al inicio porque estaba en un contexto donde la gente creía en muchos dioses, eran politeístas. Entonces que él viniera a decir que había, en verdad, la realidad era que existía un solo Dios, le generó muchos problemas. Con el cristianismo también, o sea, ellos creen en un solo Dios. Muy bien. B. Aceptar la poligamia como base de la familia no es porque el catolicismo no acepta la poligamia, cree que un hombre y una mujer tienen que estar juntos, solamente uno, y el Corán sí acepta que un musulmán esté casado con máximo 4 mujeres. C. Obligar a sus fieles a visitar sus ciudades sagradas, eso también es solamente una característica de los musulmanes y no los obliga, en verdad, cada musulmán debería visitar la Meca una vez en su vida, pero si tiene los recursos para hacerlo y tiene la salud para hacerlo. Los católicos van a Tierra Santa, que es la ciudad sagrada de los católicos, y del cristianismo, pero van de manera voluntaria, no de obligación ir. La D, manifiestan su fe a través de imágenes con forma humana. Acuérdense que los musulmanes no lo hacen, por eso ellos desarrollaron tanto un arte con geometría. Ellos no muestran la figura humana. Y E, validar la existencia de los 7 sacramentos. Eso, los católicos creen en 7 sacramentos, el que uno vive en su vida de fe, pero los musulmanes no creen en esos 7 sacramentos. Son el bautismo, la comunión, la extrema unción, todo eso. Entonces, pregunta respondida, lo hubieran tenido todos buenos en la PSU. Muy bien. Pero antes de seguir con lo que viene ahora, que es la segunda parte del trabajo, les tengo que contar algo. Primero, que esperen.
Aquí. ¿Estás pensando en estudiar arquitectura? Toma una decisión de futuro y postula a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Mayor. Sede en Temuco. Primera en Latinoamérica en acreditarse internacionalmente según los criterios de la UNESCO. Ingresa a umayor.cl y comienza a construir tu destino. Ya, muy bien. Volvemos. Ya, entonces terminamos con este periodo que se da antes de lo que se denomina la Baja Edad Media y todas las características que fue adquiriendo, ¿ya? ¿Qué más? Ahora vamos a hacer la Baja Edad Media. Aquí les puse unas imágenes de película para que se den cuenta cómo en las películas se utiliza mucho la época medieval para generar como esta idea de algo épico, no sé, pues los guerreros, la damisela en peligro, los castillos, las ciudades amuralladas, todo eso le gusta mucho a la producción cinematográfica. O sea, sí, Disney, por ejemplo, la mayoría de sus películas son en este ambiente, no sé, pues la Rapunzel, la Cenicienta, todo dentro de un castillo de la Blancanieves. Se dan todo en un contexto medieval. ¿Qué pasa? En el caso del Señor de los Anillos, les puse el castillo de Minas Tirith. ¿Y por qué se los puse? Porque es a pesar de que el Señor de los Anillos se da en un contexto en la Tierra Media, sí, la ropa que usan es medieval, la organización política que hay en el Señor de los Anillos es medieval también. Si les cuesta entender cómo se fue dando todo eso de las relaciones con los señores feudales y las relaciones con el rey, vean el Señor de los Anillos para que se den cuenta que como por ejemplo cuando la comunidad del anillo está buscando apoyo dentro de los humanos, van a distintos reinos, y estos reinos son algunos más pobres, otros más ricos, son nobles que protegen a una cierta cantidad de personas a las cuales le trabajan al señor feudal, y que además estos mismos señores nobles, que son señores feudales, son vasallos de otro señor más poderoso que ellos. Bueno, entonces se los quería poner para que vieran lo importante que es en la época medieval en el ámbito cinematográfico, y cómo de repente nos dan idea preconcebida de lo que es esa época y al final es mucho más compleja. Bueno, aquí estos guerreros de la película El Rey Arturo, con la cota de malla y con el típico ideal del caballero medieval, con sus armas, sus caballos, todo eso. Entonces, la Baja Edad Media, ¿cuáles son sus características generales? Se inició en el siglo X y se caracterizó porque volvieron a resurgir las ciudades y se comenzó a dar un incipiente comercio. ¿Ya? Sí, lean el libro, es verdad, es verdad. ¿Qué va pasando? Se desarrolla el feudalismo y el vasallaje. Decae el poder de los reyes y surgen los señores feudales o nobles que comienzan a concentrar el poder de manera más local y fragmentada en Europa, los cuales defendían en sus castillos o villas a quienes buscaran protección, a cambio de que le trabajaran la tierra. El feudalismo se basa en el vasallaje. ¿Ya? ¿Qué es el vasallaje? Que son relaciones de interdependencia y protección. ¿Ya? Es un contrato. ¿Ya? Aquí les puse una definición de vasallaje. Institución que estableció la dependencia entre una persona más poderosa que otra, adscribiéndose un contrato y juramento de fidelidad, en donde se estipulaban los derechos y deberes de cada parte. Este régimen tenía socialmente una estructura en la que el rey estaba a la cabeza y cuyos vasallos eran los nobles, duques, condes y otros señores. A su vez, los nobles tenían la fidelidad de los vasallos más humildes que trabajaban en el feudo de la tierra. ¿Ya? Ahí nace el feudalismo, claro, ahí nace el feudalismo. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando se cayó el Sacro Imperio Romano Germánico, el rey Otón y todos los emperadores de este imperio
se decayeron también y volvieron a resurgir estos señores feudales que con cierta riqueza le brindaban protección a los habitantes de Europa, y sobre todo porque venían unas nuevas oleadas bárbaras, que eso generaba mucho susto. Entonces la gente decidió hacer este tipo como de alianza o contrato con estos nobles, donde los nobles le brindaban protección y amurallaban sus ciudades, y ellos les trabajaban la tierra y debían pagar ciertos tributos. ¿Ya? ¿Qué se da? En esta época se da una sociedad muy jerarquizada, con grupos sociales muy marcados y con nula movilidad social, o sea, uno nacía campesino y se moría campesino, ¿ya? Entonces, esta sociedad feudal, como nosotros la imaginamos en las películas y todo, se empezó a desarrollar después del siglo X, ¿ya? Antes también, no es un proceso que se da de un día para otro, como en todas las cosas en la historia, pero ya se empieza a ver ya claramente estas relaciones feudales en el siglo X, ¿ya? Si podemos ver ¿cómo podemos dividir esta sociedad feudal? Están los que rezan, los clérigos, las órdenes regulares, seculares, los que trabajan, los campesinos, y los que luchan, los caballeros. Ya están estos tres grupos sociales más importantes. Los nobles entran dentro de los que luchan, también muchos nobles que eran los que rezaban, que eran el clero. Y ahí se va. ¿Qué pasa? Había muchos abusos también. Bueno, aquí lo voy a decir más adelante, pero ¿en qué se basó la economía de esta sociedad feudal? Primero era una economía basada en la agricultura y autarquía. ¿Qué hacen los vasallos? Es que hay dos tipos de vasallos, como pudimos ver antes. Los vasallos, un señor feudal puede ser vasallo de otro señor feudal más poderoso, ¿ya? Y ese señor feudal, que es vasallo de otro señor feudal, tiene sus vasallos, que pueden ser campesinos, por ejemplo, que le trabajan la tierra y que le dan productos que ellos sacan de la agricultura. Entonces, le entregan estos productos al señor feudal. Este señor feudal le paga a su otro señor feudal de otra manera, de esta manera, dándole más productos y así se van desarrollando estas alianzas. Los caballeros eran nobles, en general eran nobles, y ya al final el caballero era el que tenía un caballo en el fondo, y comprar un caballo era muy caro, y quienes tenían los recursos, los nobles. Después ya más adelante, cuando ya empieza el comercio y empieza a salir esta nueva clase social que es la burguesía, hay campesinos antiguos campesinos que empiezan a adquirir bienes y se compran caballos y se creen caballeros en el fondo, pero en general el caballero es un noble que tiene un título. Ya. Entonces, los campesinos y los villanos eran quienes trabajaban la tierra y eran libres, o sea, ellos podían irse a esa ciudad si querían. Los siervos de la gleba eran el grupo social más bajo y no eran libres, le pertenecían como propiedad al señor feudal. ¿Ya? Los feudales y leyes feudales y abusos. En este sistema se dieron muchos abusos también, porque por ejemplo el campesino debía pagar por usar el molino del señor feudal para moler su trigo, para producir pan, para trabajar la tierra le tenía que pagar, y eso lo hacía vivir al límite muchas veces. La pobreza en esta época fue muy importante, la falta de higiene, todo eso. También había varias leyes, que esto es como un poco la copucha, ¿sí? No sé, que por ejemplo si uno de los vasallos del señor feudal se casaba, el señor feudal tenía el derecho a pasar la primera noche de bodas con la señora nueva, la esposa nueva de su vasallo. Y eso por ejemplo, se da mucho abuso en esta época también en este sentido. ¿Qué más? A medida que va avanzando este periodo, se van dando mejoras en la tecnología aplicada a la agricultura y sus consecuencias. Aumento de la población y excedente de producción. ¿Qué genera esto? Como se mejora la manera de producir la tierra y de producir productos, hay un excedente de producción. Si antes yo producía 10 zanahorias,
llegaron nuevas técnicas de poder trabajar mejor la tierra y ahora produzco 20 zanahorias. Entonces igual le tengo que pagar al señor feudal 3 zanahorias, yo me quedo con 7. Pero ahora tengo estas 10 más que me sobran, que ¿qué hago con ellas? Las comercio y las cambio. Y hago trueque y las cambio por maíz. No por maíz, por trigo. ¿Ya? El maíz es americano. Bueno. Y aquí se empieza a desarrollar mercados y circulación de dinero ya en el siglo XII. Antes estaba el trueque, que yo cambiaba mis zanahorias por trigo, y ahora empieza a circular dinero. Y eso hace que se vayan generando mercados y que haya más movimientos poblacionales. Aquí surge un nuevo grupo social que son los burgueses. Y ellos son esenciales para entender cómo la gente se empezó a ir del campo y se empezó a centrar en las ciudades, y cómo los antiguos palacios y los feudos comenzaron a crecer. Y se empezaron a convertir en lo que ahora son ciudades importantes. ¿Por qué? Porque era donde se ponía el mercado. Y estos burgueses fueron desarrollando los mercados ahí, se fueron asentando alrededor del lugar donde estaban los mercados y todo. Empiezan a mover la economía. Muy bien. Ay, no. Ya. Pregunta PSU, del 2008. Lo vamos a ir viendo. Así pues, la ciudad de Dios, que es tenida como una, en realidad es triple. Unos rezan, otros luchan y otros trabajan. Las 3 órdenes viven juntos y no sufrirán una separación. Los servicios de cada uno de estas órdenes permiten los trabajos de los otros 2, y cada uno a su vez presta apoyo a los demás. El texto precedente hace referencia a la sociedad feudal europea e indica sus principales características, entre las que se pueden destacar: 1. La existencia de una marcada igualdad entre los diferentes grupos sociales. 2. Una clara diferenciación entre los diversos estamentos. 3. Una sociedad basada en un tipo de organización urbano. ¿Cuál es la respuesta? D. A ver. Léanla bien. A. ¿Qué más? Esta salió en la PSU del 2008. Esa fue la que hice yo. Ahí está la pillería, como Smasher Golf. El nombre. Ya, entonces... Ya, la mayoría ha dicho A, otros han dicho B. Ya vamos viendo una por una. La existencia de una marcada igualdad entre los diferentes grupos sociales. O sea, esa pregunta, la 1 está diciendo en el fondo que hay igualdad entre los grupos sociales, y eso es erróneo. No había, como dijimos antes, era una sociedad muy estamentada, donde habían algunos que tenían beneficios, otros que no tenían, que la nobleza era la que no pagaba impuestos, y tenía mucho más beneficios que la gente pobre, los trabajadores, los campesinos. Entonces, no había una marcada igualdad, al contrario, había mucha diferencia social. Entonces se descarta la 1. La 2, una clara diferenciación entre los diversos estamentos. Claro, o sea, el mismo texto dice, unos rezan, otros luchan y otros trabajan. O sea, no es que unos rezaban, luchaban y trabajaban. No era que uno hacía las 3 cosas. Estaban divididas las funciones de cada una de la sociedad, y de esa manera también se complementaban. Cada uno a su vez presta apoyo a los demás. O sea, lo que no hacía uno lo hacía el otro, pero no era que uno hiciera 2 cosas, ¿se entiende? Cada uno por su parte. La 3, una sociedad basada en un tipo de organización urbana. ¿Qué es urbano? De ciudad. ¿Y qué habíamos dicho que se daba en la sociedad feudal? Que no era urbano, no se daba en un desarrollo de las ciudades, sino que se daba en el ámbito rural, en el campo. Les puse esta pregunta justo después de ver el tema del surgimiento de las ciudades, para que se confundieran con esto. Pero porque ya cuando ya estamos hablando de las ciudades, entra el burgués y entra una más complejización de la sociedad. No se puede dividir así tan simplemente el que reza, el que trabaja, el que lucha. ¿Se entiende?
Ya, entonces era la A. Muy bien. Sigamos. El desarrollo de las ciudades. En el siglo XI y el XII comienza a renacer en las... ¿Voy muy rápido o vamos bien? ¿Vamos bien? Ya, qué bueno. Vayan preguntándome nomás. Entonces, en el siglo XI y en el siglo XII comienza a renacer un renacer de las ciudades a raíz del surgimiento de los mercados. Mercaderes y artesanos, organizados en gremios, se fueron concentrando en ciudades y castillos señoriales, generando más movimiento en el sector. Entonces, ¿qué son los gremios? Los mercaderes y los artesanos que empezaron a surgir este nuevo grupo social se organizaron entre ellos para generar los gremios. ¿Qué hacían los gremios? La idea de los gremios era que, por ejemplo, un grupo de artesanos que hacía zapatos, juntaban a todos los artesanos que hacían zapatos y se organizaban el precio, organizaban quién podía ser considerado artesano, porque no cualquiera puede decir yo soy zapatero en esa época, sino que se cuidaban entre ellos, cuidaban su mercado y generaban una fraternidad entre ellos. Defendían sus derechos, no sé si podríamos decir que se defendían sus derechos porque no había una legislación respecto a este tema tan clara. Entonces, bueno, los gremios se dan en este periodo y son grupos como de organizaciones laborales que se dan. Y como dijimos antes, se complejizó la sociedad y surgió un nuevo grupo social, el burgués. ¿Qué más pasó en esta época? Empieza a surgir las universidades, nuevos movimientos intelectuales y teológicos, y hay un periodo que se le denomina Renacimiento del siglo XII, que para mí, cuando a mí me contaron del Renacimiento del siglo XII, se me rompieron todos mis esquemas que yo tenía de la época medieval. Sí, vamos a llegar a las cruzadas, tranquilos, si nos queda. ¿Por qué? Porque empieza a haber un movimiento intelectual muy importante de personas muy importantes que reflexionan, que se cuestionan, que usan la razón de lo que estaba pasando, que siempre el hombre ha usado la razón, pero esto ya como un movimiento más intelectual, o sea, se empieza a volver a tomar las fuentes clásicas, empieza a surgir el nuevo arte, ¿ya? Un nuevo arte que es el gótico. Aquí vamos a hacer de nuevo una relación entre el arte y la arquitectura y con los movimientos intelectuales y la cultura que se está dando. El arte gótico es un arte muy distinto al que se había dado en la época anterior a la que estamos hablando. ¿Ya? Aquí les voy a mostrar un ejemplo. El arte románico era el arte que se dio antes de este periodo del siglo XII, que fue un arte, las iglesias eran más oscuras, más pesadas, y con las ventanas muy chicas, con poca ventilación, era más cerrado. Y después, con todo este movimiento intelectual que yo le estoy diciendo, que es la revolución del siglo XII, comienza a desarrollarse el arte gótico. Miren lo distinto que es, o sea, ¿qué se busca? Se busca la luminosidad, que entre la luz a la mente, que la relación con Dios sea mucho más iluminada, más brillante, más viva. Empiezan a surgir estas nuevas catedrales. Esta es la Catedral de Saint-Denis, que está en París, y es la primera catedral gótica que surgió, o sea, esto fue una revolución para la época. Imagínense pasar de esto, entrar y estar encerrada, a pasar a esto, unos vitrales gigantes, y a partir de este modelo se empezaron a desarrollar todas las catedrales góticas en Europa, que se buscaba la luminosidad, alabar a Dios a través de las construcciones, de la grandeza, todo eso. Que querían provocar que el creyente entrara a la iglesia y se abrumara de la grandeza de Dios. Eso se buscaba. La de la Sagrada Familia no es gótica tal cual, porque además de que está dando en otra época, tiene algo de gótico, pero es Gaudí, entonces es distinto. O sea, gótico es con más luz, nada que ver con los darks, tal cual, nada que ver con los darks. Y los góticos entonces son católicos, ya. Bueno, entonces, ¿les quedó claro ese ejemplo que vimos de cómo en el desarrollo de las ciudades y de las universidades se da todo un movimiento intelectual y teológico muy importante
y que rompe con un poco con los esquemas que muy reduccionistas que se hacen de que en el siglo XV recién el ser humano se empezó a cuestionar, recién el ser humano empezó a usar la razón. Con el Renacimiento no, hubo renacimientos antes y renacimientos muy importantes que cambiaron la sociedad también. Aquí, la mapa Chequiler me dice, ¿la arquitectura es influenciada con la árabe, la arquitectura gótica? Buena pregunta. Yo creo que no, porque el arte musulmán también es súper cuadrado y chato, en ese sentido. No tiene esta figura estilizada, alta, que trata de llegar al cielo, que la catedral era... O sea, si ven en internet un dibujo de una ciudad medieval, la catedral se veía a la legua, o sea, a muchos kilómetros, porque era infinitamente más grande que todas las construcciones que habían a su alrededor. ¿Ya? Entonces, la arquitectura árabe no busca eso. La arquitectura árabe sí es muy luminosa también y tiene muchos pilares, figuras geométricas y todo, pero no. Ya. ¿Qué más pregunta? Sí, profe, sí. ¿Hasta qué siglo duró el gótico? El gótico... el auge del gótico fue en el siglo XII y XIII. Ahí se construyeron la mayoría de las catedrales góticas, pero tampoco es que se pueda hacer una diferenciación tan clara. En el siglo XII también se siguieron construyendo iglesias románicas. ¿Se entiende? No. También en el siglo XV se siguieron construyendo iglesias góticas, iglesias románicas, en todo eso. El barroco es un periodo después, surge después con la Contrarreforma. Y es un tipo de arte muy recargado que busca el dorado también. Nicolás dice, el fin era producir un efecto de que cuando la gente entrara en la iglesia se sintiera como en el cielo. Puede ser. Eso. Busquen más ejemplos de catedrales góticas, cómo estaba evolucionando y todo eso. El Vaticano como tal, ¿cuándo es construido? La iglesia del Vaticano no es gótica, no tiene un estilo gótico. Tiene una cúpula, de hecho, tiene una mezcla de estilos también. Es más barroca, la San Pedro. Notre Dame es gótica también. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hablar de la Iglesia Católica en esta época? Como dijimos antes, fue un elemento cohesionador de la Europa medieval. Esto es muy importante, de hecho, revisé todas las preguntas sobre Europa medieval que habían visto en PSU pasadas y preguntaron 3 veces, durante 3 años, en 3 años distintos, esta pregunta. ¿Qué fue el elemento cohesionador de la Europa medieval? ¿Qué podemos decir en común que hubo en la Europa medieval? Y todo hablaba sobre la unidad que otorgó la Iglesia a este periodo, ¿ya? Para que lo tengan claro. ¿Cuáles son otras características de la Iglesia? Hay 2 tipos de clero que se dan dentro de la Iglesia Católica, el clero secular y el clero regular. El clero secular son los curas párrocos, los diocesanos, los obispos, los que no pertenecen a una orden. Los curas son normales. ¿A qué se refiere con cohesión? Un elemento cohesionador es algo que une, que aglutina, que le da coherencia a algo. Eso es cohesión. ¿Se le ocurre otra palabra para explicárselo mejor? Es como un elemento que se da transversalmente. Y el clero regular son las reglas. ¿Cuál es la palabra? El clero regular son los monásticos. Son la parte de la iglesia que corresponde a gente que vivía en monasterio, los clunicenses, y se relacionaban con la gente de manera distinta como se relaciona el clero secular. O sea, por ejemplo, ahí les puse una imagen de San Francisco de Asís que él formó toda su congregación en el siglo XIII, y surgió dentro de un contexto en que la iglesia está en una decadencia muy importante, y él decide, y con mucha vanidad y con mucho lujo,
y él decide crear toda una congregación donde se alababa la pobreza y la naturaleza. Por eso él es parte del clero regular. ¿Ya? Aquí me preguntan. Parece Blancanieves. Que tenía una relación muy especial, se dice las fuentes que San Francisco tenía una relación muy especial con los animales. Ya, ¿qué es el clero regular? Me preguntan, ¿es el clero que está más apartado? En parte sí, en un principio sí. El clero regular es los que estaban lejos de las ciudades, en los monasterios, los monjes copistas, los que se dedicaban a rezar, pero sin embargo, a medida que fueron pasando los siglos, surgieron nuevas órdenes regulares que se insertaron en las ciudades. Las órdenes mendicantes, el mismo San Francisco de Asís, que estaban en las ciudades e iban a predicar. Ya no quisieron alejarse de la gente, sino que se dieron cuenta que la iglesia necesitaba estar dentro de la misma gente ayudando ahí. ¿Ya? Benja pregunta, ¿seculares son los que viven en constante contacto con la población y el regular son los que siguen una orden monárquica? No, nada que ver. No. ¿Quería decir monástica? Yo creo que quería decir monástica. Los seculares... monástica, ya. Los seculares están en constante contacto con la población, se podría decir que sí, y los regulares no, pero como acabo de explicar, igual se surgieron órdenes regulares que sí estaban en constante contacto con la población. ¿El culto de la misa era realizado por los seculares o regulares? Por los dos. O sea, los regulares eran monjes, pero también ejercían eran sacerdotes, pero vivían su sacerdocio de una manera distinta a los seculares. No todos, eso sí, pero muchos. ¿Qué mal? Las festividades en la época medieval también estaban regidas por un calendario católico, o sea, se celebraba la Semana Santa, la Navidad, todo eso. Bueno, desmentir generalidades, aquí, bueno, un poco lo que he comentado todo el periodo, o sea, no es que no es que todo el mundo, cuando uno piensa en la época medieval, piensa que todo el mundo era muy fervientemente católico y no hay que reducir a la sociedad a esas generalizaciones, o sea, cada uno vivía su fe también con... no era que fuera más fácil ser católico en esa época que ahora, o sea, o ser más fácil ser musulmán en la época de Mahoma que ahora. No era que todo el mundo creyera fervientemente en la iglesia y nadie cuestionara nada, había de todo, como en todas las épocas. Las cruzadas, Benja, aquí están las cruzadas que me habéis dicho tanto rato que las creí. ¿Cómo se da? A ver, mucha pregunta, a ver. Profe, preguntan esto, si es tan particular. ¿Les pueden preguntar sobre la diferencia entre el clero secular y el regular? O más que se lo pregunten, quizás asuman que ya lo saben. ¿Ya? Profe, ¿qué tanto me llaman? ¿Qué? Ya, ¿qué pasa? Las cruzadas. ¿Cuál es la diferencia de esos cleros? Ya, ¿quieren que explique de nuevo la diferencia entre el regular y el secular? Ya. El clero secular es el clero común y corriente, el del cura párroco, el de los obispos, el que cuando se imagina la iglesia. Y el clero regular es el clero que es parte de la orden de los monasterios. Monasterios, congregaciones más particulares, los clunicenses, que tienen una manera distinta de vivir su fe, viven en comunidad, los franciscanos, los dominicanos, los benedictinos, todo eso. La misa era para una parte de la sociedad o para todos, para todos. La misa era para todos. Se daba en la catedral del pueblo, la catedral de la ciudad, y podían asistir todos los que quisieran. Eran como más reservados, los regulares eran más reservados en un principio, como decir que eran estos monasterios que se alejaban de la ciudad, como los benedictinos, pero que después empezaron a surgir nuevas órdenes regulares, como los franciscanos, o las órdenes mendicantes, que se insertaron en la sociedad y se dedicaban a predicar. Porque se dieron cuenta que la sociedad necesitaba convertirse desde adentro, que los monasterios no necesitaban evangelización.
Las monjas y las carmelitas son parte del clero regular. Aquí me preguntan. Ya. Las cruzadas, entonces. ¿Cómo parten las cruzadas? Los turcos invaden Tierra Santa, que es el actual Israel. ¿Y qué importa que invadieran Tierra Santa? En Tierra Santa era donde Jesús había vivido, había vivido y había experimentado la pasión y su muerte. Para los cristianos es muy importante Tierra Santa porque ahí van a peregrinar. Y para ellos es un lugar de mucho encuentro con Dios. Entonces que llegaran los turcos a hacer que en los lugares que para ellos, que para los cristianos eran los lugares más santos de la tierra, y cometer sacrilegio con esos lugares, invadiendo la iglesia, asesinando a los sacerdotes que existían ahí, despertó en el papado una necesidad de llamar a la sociedad occidental, a la cristiandad, a que fueran a rescatar de la mano de los turcos la Tierra Santa. ¿Y qué pasa? Existieron 8 expediciones integradas que estaban integradas por villanos, por siervos de la gleba, por caballeros e importantes señores feudales. ¿Ya? ¿Quiénes pertenecían a las cruzadas? Lo que te acabo de decir, o sea, hacían parte de las cruzadas, son las invasiones otomanas, sí. Sí, son las invasiones otomanas. Entonces, ¿quiénes integraban estas cruzadas? Por ejemplo, si un señor feudal decidía hacer caso al llamado del Papa a ir a las cruzadas, tenía el derecho de pedirle a sus siervos de la gleba y a sus villanos que, como sus vasallos, lo acompañaran. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles fueron las motivaciones para ir a las cruzadas? Hay muchas motivaciones, no solamente una motivación de fe, también hubo motivaciones políticas, allá hacer relaciones sociales, creer que iban a poder adquirir tierra, beneficios después de que se consideraran como héroes en las cruzadas. Económica, todos los beneficios económicos que trajo los nuevos productos que se conocieron allá, las nuevas especies que se empezaron a comerciar. Un espíritu de aventura que también es muy propio del humano, también que explica también la llegada de los colonizadores a América. También hay harto de aventura, de querer conocer nuevas tierras, de querer salir de los marcos los que uno ya conoce. Y también, sin duda, por la fe. ¿Cuáles fueron las consecuencias de las cruzadas? No recuperaron Tierra Santa. Hubo una pérdida importante de poder político de los señores feudales y vuelven a tener poder los reyes, que se empiezan a consolidar y a despertar los nuevos reinos. Entran al mercado europeo nuevos productos, especialmente se intensifica el comercio de las especias que ya existía, y surgen nuevos focos de intercambio económico que se reemplazaron por Bizancio. Bizancio era un lugar muy importante de intercambio económico en esa época, y decae después de las cruzadas y comienza a ser un nuevo foco de intercambio económico. Esto lo preguntaron en la PSU: Pisa, Génova y Venecia, o sea, Italia. Ya en la PSU preguntaron algo así como, luego de las cruzadas, ¿cuál fue el nuevo foco económico? ¿Cuál fue uno de los países con más donde más se desarrollaron intercambios comerciales? Y la respuesta era Italia. ¿Ya? Las cruzadas fueron un fracaso desde el punto de vista religioso, pero fue bueno en el plano económico, ¿cierto? Es que podría decirte que sí a grandes rasgos, pero igual es amplio porque en el fondo, desde el punto de vista religioso, se perdió Tierra Santa, claramente, y en el económico fue bueno para los reyes, fue malo para los señores feudales, entonces, pero sí, podríamos decir que sí. Y claro, en ese sentido, como dice Christopher, no fue un fracaso religioso porque en ese periodo unió a toda Europa claro, tampoco tenía una imagen muy romántica, pero un ideal. ¿La iglesia contaba con un ejército o se valía del ejército de los seguidores? Mapa Chequiler
escribe esa pregunta de nuevo y la contestamos. Porque no la entendí. Profe, Venecia es la ciudad del humanismo. El humanismo y el renacimiento partió en Italia. Sí. ¿Ese fue el periodo de la doble sede del Papa o me perdí? Sí, cuando el Papa estaba en Aviñón, en el siglo XIV-XIII. ¿Ya? Ya, aquí les puse unas imágenes de las cruzadas de la época. La de la izquierda es de la época. Y ahí se ve los cruzados con su cota de malla y todos cubiertos con caballos, con sus cruces y los escudos peleando contra los turcos otomanos que tienen una luna, perdón. La luna es el símbolo de los musulmanes. Y aquí por el otro lado se ven los cruzados también con esa... se ven que son señores feudales por cómo tienen... Se ven que los dos primeros de adelante son señores feudales por la ropa que usan, o sea, esos colores fuertes, tienen la flor de lis, que es símbolo de la realeza, tienen una corona. O sea, los mismos reyes fueron a pelear a las cruzadas y atrás están ya los puede ser campesinos o... No creo que sean caballeros porque no hay caballos. Pero ahí se ve con la cantidad de gente y el espectro social que fue a las cruzadas. Aquí están atacando a los árabes que se ven por la barba, por el turbante, por la ropa que usan, atacando a Jerusalén. ¿Qué va? La peste negra. De la peste negra también preguntaron como en 3 PSU. ¿Y qué es lo que tienen que saber de esta peste? Fue la peste más devastadora de la que se tiene registro. Entre el 30 y el 60% de la población europea murió a causa de esta. Y se cree que su origen estuvo en ratas que venían en barcos provenientes de Asia. Aquí me preguntan, ¿actualmente a qué ciudad corresponde Bizancio? A Estambul. Constantinopla era la capital de Bizancio. Y Estambul ahora es lo que fue Constantinopla. Acá la mapa Chequiler me dice, ¿cuáles fueron los más fervientes seguidores de la cruzada? ¿España, Francia o Inglaterra? No sabría responderte esa pregunta, no sé. Así como a la chunte, por lo que sé, yo podría decir que Francia. Pero, ¿qué sí? Bueno, aquí Nico Rocker me dice, profe, ¿puede leer lo que escribió de nuevo? Sí, la peste negra fue en 1348 y dice, la peste más devastadora de lo que se tiene registro, fue la peste más devastadora de la que se tiene registro. Entre el 30% y el 60% de la población europea murió a causa de esta. Y se cree que su origen estuvo en ratas que venían en barcos provenientes de Asia. Profe, ¿el origen de la peste negra desde un principio se asoció a las ratas? Hubo distintas explicaciones a la peste negra en este periodo. ¿Cómo se llama? Claro, en un principio se creía que era un castigo divino, después se decía que era por ratas, después se decía que habían sido los judíos. Se dieron muchas explicaciones. Al final la más lógica era de estas ratas, porque ya la peste negra ya había partido en Asia, y ahí tenían mucho comercio con Asia, entonces se cree. Claro, en Asia ya había registro de la peste negra. Entonces, ¿qué pasaba con esta enfermedad? Se contagiaba por el agua, no tocando el cuerpo de un enfermo, y la persona duraba entre 2 o 5 días y se moría. Se moría de deshidratación y le salían unas vulvas negras en el cuerpo, por eso se llamaba peste negra. Y eso. ¿Hasta cuánto tiempo duró esta enfermedad? Esta enfermedad duró aproximadamente, igual tuvo distintos brotes, pero la primera, que fue la más mortífera de todas, esta peste duró como 5 años. ¿Ya? ¿Qué significó esto económicamente para el comercio? Esa es una pregunta muy interesante. Me estoy escapando un poco de lo que es la clase, pero mucha gente murió, entonces quedaron muchas tierras fértiles sin trabajar. Hubo como después de que se recuperó la economía, hubo una redistribución de estas tierras, mucha gente se enriqueció por la peste negra y todo eso. ¿Se sabe qué enfermedad era exactamente? Peste bubónica se le denomina, nunca más ha vuelto a
A pesar de que en la época medieval sí hubo distintos brotes de esta peste, no ha vuelto a volver. Peste bubónica. ¿Se creó la vacuna contra esa peste? No creo. Yo creo que no volvió a reaparecer, porque además surgió y se propagó tanto por una serie de condiciones que la permitieron, o sea, la mala alimentación de la población, la falta de higiene, entonces todas el debilitamiento de la población, la alta mortalidad infantil, generó que la peste se propagara, casi nula avance científico para detectar de dónde se contagiaba. Ya, y eso. Entonces ahora vamos a ir a hacer las preguntas desafío. Pero antes, les quiero contar algo muy importante. Si te gusta hacer preguntas, debes hacerte la más importante. ¿Qué quieres para tu futuro? Postula periodismo en la Universidad Mayor y transfórmate en un profesional inquieto, con las ganas y convicción de querer ir más allá. Infórmate en umayor.cl. Ya. Ahora entonces vamos a ir con la pregunta de desafío. Los voy a dejar unos minutitos respondiéndola y ahí me dicen cuáles son. Se las voy a leer. En el ordenamiento social de la Edad Media europea hubo algunos grupos que ocupaban un lugar predominante en la sociedad y poseían privilegios, como la exención de impuestos. Entre este grupo se encuentra el de los A. Mercaderes, B. Artesanos, C. Villanos, D. Prestamistas e sacerdotes. Ya parece que la respuesta es unánime. Ya, todos dicen E. Muy bien. ¿Se acuerdan que fuimos viendo cómo se desarrolló en la Edad Media, y sobre todo con el Imperio Romano Germánico, una relación muy estrecha con el clero y con la iglesia? Ya, la iglesia se les consideraba que eran parte de la nobleza, gran parte del clero. Claro, el cura párroco pobre de una sociedad medieval, no. Pero los sacerdotes eran parte del clero y ellos no pagaban impuestos. ¿Ya? Todos los demás sí pagaban, o sea, los villanos, los artesanos, los mercaderes, los prestamistas pagaban. No eran, sobre todo porque, como dijimos antes, que la sociedad se empezó a complejizar con el surgimiento de las ciudades, los mercaderes, a pesar de que tenían dinero y surge este grupo burgués, igual no eran considerados nobles, entonces igual tenían que pagar. Ya. Los villanos son malvados, no pagan. Los villanos se dice porque viven en villas. Ya, y la segunda pregunta de desafío es: los vínculos de vasallaje, esta está considerada como muy difícil en la PSU, o sea que un 20% lo respondió. Bien. Los vínculos de vasallaje durante la Edad Media Europea permitían una relación recíproca de derechos y obligaciones entre el señor y el vasallo. Entre las explicaciones para el surgimiento de este tipo de vínculos se puede mencionar: A. La necesidad de estar bajo la protección de un poderoso ante la inseguridad. B. La tendencia a crear comunidades autónomas de producción económica. C. La intención de establecer relaciones sociales sin jerarquía dentro del orden estamental. La mantención de las características de organización políticas propias del Imperio Romano. La imposición de un ordenamiento social democrático por parte de la Iglesia Católica.
Ya. Ave Américo. A ver, vamos analizando una por una. La tendencia a crear comunidades autónomas de producción económica. ¿Por qué esa no? Yo creo que esa podría ser un distractor importante, pero porque en el fondo también el señor feudal le otorgaba tierras a los vasallos para que ellos tuvieran una producción económica. Sin embargo, esa no era la base fundamental que explica el vasallaje. Claro, como dice Aptanasia. C. La intención de establecer relaciones sociales sin jerarquía dentro del orden estamental. No, al revés, o sea, había mucha jerarquía como hemos visto en todas las otras alternativas. O sea, había jerarquía. Gracias. La mantención de las características de organización política propias del Imperio Romano. No, pues, nada que ver. Porque no había un pensamiento en la población de querer volver al Imperio Romano. Se habían pasado 500 años. No se buscaba volver al Imperio Romano. D. La imposición de un ordenamiento social democrático por parte de la Iglesia Católica. No, en esta época no podemos hablar de democracia porque no había una votación. Entonces, la respuesta correcta es la A. Hubieran tenido la buena esta pregunta y tuvo como un 20% de respuestas correctas en la PSU, así que muy bien. La necesidad de estar bajo la protección de un poderoso ante la inseguridad. Ese es el vínculo básico del vasallaje. Si no la dejé sucia. Ya. Entonces, terminamos. Vamos a hacer un repaso rápido. Y con esta clase también. Métanse a ver las preguntas de EMRE que han habido sobre este tema. Y para que vean el tipo de preguntas que se hacen sobre este tema, en general no son tan específicas, son más generales, a no ser que este año sean distintos a todos los años anteriores, que puede ser, así que no se ven por asegurado. Pero que les vaya muy bien. Voy a hacer un repaso por paso brevemente, como me pide Nico Rocker, y ahí vamos a terminar la clase. Que les vaya muy bien a todos en sus pruebas. Ya. Y nos vemos el próximo año. Mucha suerte a todos. Ya, entonces, la Europa medieval. Cae el Imperio Romano de Occidente por las invasiones germánicas y se genera un nuevo tipo de sociabilidad que incluye distintos elementos: los judeocristianos, los grecorromanos y los germánicos. La Iglesia fue un elemento cohesionador que dio unidad a esta Europa fragmentada, ¿ya? Una unidad identitaria. La Alta Edad Media se da entre el siglo V y el siglo X. Alguien me está preguntando, profe, no entendí sobre la Alta Edad Media. La Alta Edad Media, entonces, se da el asentamiento de los reinos germánicos y disolución del Imperio Romano de Occidente. Llegan estos nuevos reinos y ocupan lo que hoy sería España y estas zonas que están acá al lado. Los visigodos van a España, los ostrogodos, Italia y Dalmacia. ¿Les digo cómo se pueden acordar de esto? Así me acordaba yo. Los visigodos, porque visigodo se parece a viciado y los españoles eran un poco viciados con querer invadir América. Entonces me acuerdo visigodo de España. Ostrogodo porque ostro se parece a ostra y a los italianos les gustan los tallarines con marisco. Y ahí quedó mi explicación. Los francos, bueno, Francia igual, los anglosajones, en Inglaterra, los alamanes, se parece a alemanes, Europa Central, y los vándalos del norte de África. Ya, ¿qué pasó en esta época? La sociedad se volvió rural, ya que los germanos se asentaron en los campos y hubo una importante migración de las ciudades.
Pura lógica, po. Los pueblos que surgieron fueron producto de la fusión de tres elementos. De los romanos tomaron el latín y el derecho, de los germanos rescataron el carácter guerrero, del pueblo las relaciones basadas en el parentesco y los lazos familiares y de fidelidad, del cristianismo adoptaron la manera de relacionarse con Dios y el rol de la iglesia como cohesionadora. Entonces, dijimos que íbamos a ver tres focos importantes de poder que hubo en esta época de la Alta Edad Media, que fue el Imperio Carolingio, que se da lo que ahora sería Francia, en la Galia, y está Carlomagno como su máximo exponente, que quería volver quería darle estabilidad política y desarrollo cultural, volver a la antigua Roma. Hubo un cierto renacimiento, se hubo biblioteca y todo. Sin embargo, después de la muerte de Carlomagno, el Imperio Carolingio decayó, se dividió en tres. ¿Ya? Bueno, esto fue en el mapa les estoy mostrando la extensión que llegó al Imperio Carolingio, y aquí la parte naranja es la extensión del Imperio musulmán. Cuando el Imperio Carolingio se divide en tres, una de esas tres partes se convierte en el Sacro Imperio Romano Germánico. Dentro de este Sacro Imperio Romano Germánico destaca la figura de Otón, y la relación de este y de los emperadores de este imperio con la iglesia. Una enorme confusión en esta época sobre lo que fue el poder temporal y el poder espiritual. Se disuelve este imperio en 1228 y vuelven a tomar poder y protagonismo los señores feudales. Aquí parte la Baja Edad Media. ¿Ya? Uy, me salté el Imperio Bizantino. Bueno, aquí parte la Baja Edad Media con el rol protagónico del feudalismo y de los señores feudales. Bueno, el Imperio Bizantino y el Imperio Bizantino, que se desarrolla paralelamente con todo el Justiniano, el Corpus Juris Civilis, la biblioteca, el arte que se fue generando, el arte de los mosaicos, un arte dorado, bien cargado. El Islam, cómo surge el Islam en Arabia, sus pilares fundamentales, sus relaciones con el cristianismo y cómo la Guerra Santa avanzó por todo el norte de África y llegó hasta la península ibérica. El legado de los musulmanes. Aquí está el avance. ¿Qué están diciendo? Profe, haga otra clase mañana. No puedo, pero están todas las clases grabadas, mírenlas. En YouTube. Alhambra, la Baja Edad Media y lo que vimos del Señor de los Anillos, la imagen que se tiene. Si no entienden las relaciones de los señores feudales, el vasallaje y todo, lean o vean el Señor de los Anillos. Ahí se lo van a poder ver. ¿Cuáles fueron las características generales de este periodo? Se inició en el siglo X y se caracterizó porque volvieron a resurgir las ciudades y se comenzó a dar un incipiente comercio. Se da el feudalismo y el vasallaje, este contrato entre el señor feudal y se da la sociedad jerarquizada con grupos sociales muy marcados con poca movilidad social, los que rezan, los que trabajan y los que luchan. Las características generales de esta época fue que se basó en la agricultura. En un principio se buscó la autarquía. Después los campesinos y los villanos eran quienes trabajaban la tierra y eran libres, y los siervos de la gleba eran propiedad del señor feudal. La mejora de la tecnología en la agricultura permitió que hubiera excedente de producción. Eso mejoró la calidad de vida, hubo aumento de población y comenzó los mercados, el resurgir de las ciudades y una nueva clase social, la burguesía. Este desarrollo de las ciudades se fue generando también con el desarrollo de los gremios, de los nuevos movimientos intelectuales, de las universidades, movimientos teológicos que dieron origen al arte gótico y que podemos ver ejemplos de las catedrales. La diferencia entre el periodo anterior, que era el románico, una teología más oscura. O sea, además hay cosas buenas también, pero
pero una iglesia más oscura, más compacta, y pasamos a esto, a la luz, a la altura, a la estilización. La Iglesia Católica como elemento cohesionador, hablamos de la diferencia entre el clero secular y el regular, el calendario de la época medieval, y desmentir generalidades respecto a cómo la gente vivía su fe en esa época. Las cruzadas, que se dio por la invasión de los turcos a Tierra Santa, quienes componían las cruzadas, las motivaciones de estas, y eso. La peste negra, y terminamos. Chao a todos, que les vaya muy bien en sus pruebas, un gusto haberles hecho clases, y nos vemos. Chao, suerte.